Underworld, Blood Wars termina con una batalla que cambia por completo el equilibrio de poder entre vampiros y licántropos. La película había presentado a Selene como una figura perseguida por ambos bandos, pero durante el desenlace consigue convertirse nuevamente en una pieza decisiva de la guerra. El final también resuelve varios conflictos relacionados con su hija Eve, con los nuevos poderes de Selene y con la supervivencia de los vampiros. Para entender completamente el desenlace, hay que recordar que la historia gira alrededor de una búsqueda desesperada. Los licántropos quieren encontrar a Eve porque su sangre representa una oportunidad para crear una nueva generación de híbridos, mientras que los vampiros buscan a Selene para utilizar su poder y conocimiento contra sus enemigos. Al comienzo del tramo final, Selene se encuentra en una situación extremadamente complicada. Ha sido perseguida durante buena parte de la película y su relación con los clanes vampíricos está marcada por la desconfianza. Aunque ella pertenece originalmente al mundo de los vampiros, nunca ha encajado completamente en sus estructuras políticas. Selene actúa principalmente según sus propios principios y está mucho más interesada en proteger a su hija que en obedecer las órdenes de los líderes vampiros. Uno de los acontecimientos fundamentales antes de la batalla final es la transformación de Selene. Después de recibir sangre de los vampiros, su cuerpo experimenta una evolución importante. Esta sangre no solamente la ayuda a sobrevivir, sino que aumenta considerablemente sus capacidades. Selene se convierte en una guerrera todavía más poderosa, con reflejos, fuerza y resistencia superiores. El cambio es importante porque la película necesita establecer que la protagonista ya no es exactamente la misma cazadora que vimos al principio. La nueva capacidad de Selene tiene una función narrativa muy clara. Durante las primeras películas de la saga, Selene ya era una combatiente extraordinaria, pero en Blood Wars los enemigos son cada vez más poderosos. Los licántropos cuentan con nuevas estrategias y Marius se ha convertido en un líder capaz de unir a numerosos enemigos contra los vampiros. Por eso, la evolución de Selene sirve para equilibrar nuevamente la situación. Mientras tanto, los licántropos están obsesionados con Eve. La hija de Selene es especialmente importante porque es descendiente de dos mundos diferentes. Su sangre contiene características de vampiro y licántropo, convirtiéndola en una figura única dentro de la mitología de la saga. Para los enemigos de Selene, encontrarla podría significar obtener una ventaja decisiva en la guerra. Sin embargo, Eve no participa directamente en toda la confrontación final. Esto es importante porque la película mantiene una parte de su misterio. Selene está intentando proteger a su hija, pero también comprende que mientras Eve siga siendo un objetivo, el conflicto continuará. Por eso, su prioridad no consiste únicamente en sobrevivir, sino en impedir que sus enemigos puedan utilizar a Eve para sus propios fines. El principal antagonista durante el desenlace es Marius, el líder de los licántropos. Marius representa una amenaza diferente a la de los villanos anteriores de la saga. No busca simplemente vengarse de Selene, quiere conseguir la sangre de Eve para fortalecer a su especie y cambiar el equilibrio de poder entre vampiros y licántropos. Marius llega al enfrentamiento final con una enorme ventaja física. Como líder de los licántropos, es un combatiente extremadamente fuerte y puede transformarse en una criatura mucho más poderosa que un humano normal. La película utiliza esta diferencia de fuerza para crear una batalla en la que Selene debe utilizar algo más que sus capacidades físicas. El enfrentamiento entre Selene y Marius se convierte así en una batalla entre dos mundos. Selene representa una combinación de diferentes elementos de la mitología de Underworld, mientras que Marius representa el poder de los licántropos. Ambos están luchando no solamente por su propia supervivencia, sino por el futuro de sus respectivas especies. La batalla es violenta y rápida, siguiendo el estilo visual característico de la franquicia. Selene utiliza armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo y sus habilidades sobrenaturales. Marius, por su parte, depende principalmente de su fuerza y ferocidad. La diferencia entre ambos estilos hace que el enfrentamiento resulte visualmente interesante. Pero el momento más importante llega cuando Selene demuestra hasta qué punto ha evolucionado.
La nueva sangre que recibió le permite enfrentarse a Marius de una manera que anteriormente habría sido mucho más difícil. Su velocidad y resistencia son superiores y comienza a ganar ventaja. Aún así, Marius no es un enemigo fácil de derrotar. El enfrentamiento demuestra que Selene no es invencible. Recibe golpes y se encuentra en peligro varias veces. La película utiliza estos momentos para aumentar la tensión antes de la resolución. Finalmente, Selene consigue imponerse y mata a Marius. Su derrota significa mucho más que la eliminación de un villano. Marius era una figura capaz de unir a los licántropos y dirigirlos contra los vampiros. Al desaparecer, el movimiento que había construido pierde a su principal líder. La muerte de Marius también significa que los licántropos pierden su oportunidad inmediata de obtener la sangre de Id. La amenaza contra la hija de Selene disminuye considerablemente, aunque no desaparece por completo. La película deja claro que el conflicto entre las dos especies todavía puede continuar. Después de derrotar a Marius, Selene alcanza una posición completamente diferente dentro del mundo vampírico. Ya no es simplemente una guerrera perseguida por los líderes de los clanes. Se convierte en una figura de enorme importancia para los vampiros supervivientes. Uno de los elementos más significativos del final es que Selene es reconocida como nueva miembro del Consejo de Vampiros. Este cambio representa una evolución política muy importante. Durante años, Selene había actuado al margen de las estructuras tradicionales de poder. Ahora, en lugar de ser una simple subordinada o una fugitiva, pasa a ocupar una posición de autoridad. La decisión tiene sentido porque Selene ha demostrado repetidamente su valor. Ha luchado contra amenazas que podrían haber destruido a los vampiros y ha sobrevivido a situaciones que muchos otros guerreros no habrían podido superar. Su conocimiento de los licántropos y su experiencia como híbrida la convierten en una persona especialmente valiosa para el futuro. El nombramiento también puede interpretarse como una forma de reconciliación. Selene había tenido una relación extremadamente complicada con la sociedad vampírica. En varias ocasiones fue perseguida por sus propios compañeros y tratada como una amenaza. Al final, los vampiros reconocen que sus capacidades son necesarias. Sin embargo, la transformación más importante del final no es solamente política. También es simbólica. Selene representa una nueva generación de personajes que no encajan perfectamente en las categorías tradicionales de vampiro y licántropo. Su propia existencia demuestra que la separación absoluta entre ambas especies ya no funciona de la misma manera. La historia de Eve refuerza esta idea. Eve es hija de Selene y Mako, y su naturaleza híbrida la convierte en uno de los personajes más importantes de todo el universo de Underworld. Aunque Mako no ocupa un papel central en Blood Wars, su existencia sigue siendo fundamental para comprender por qué Eve es tan valiosa. El hecho de que Eve permanezca con vida al final significa que la historia todavía tiene una puerta abierta hacia futuras aventuras. Selene ha conseguido protegerla temporalmente, pero su sangre continúa siendo extraordinaria. Por ello, el conflicto relacionado con ella podría reaparecer en cualquier momento. Otro aspecto importante del final es la situación de los vampiros. La película muestra que su sociedad ha sufrido enormes pérdidas. Los clanes están debilitados y han perdido muchos miembros durante años de enfrentamientos. La guerra contra los licántropos ha reducido considerablemente su poder. La victoria de Selene no significa, por tanto, que los vampiros hayan ganado definitivamente la guerra. Más bien representa una oportunidad para reorganizarse. La muerte de Marius elimina una amenaza inmediata, pero no soluciona todos los problemas existentes entre las dos especies. El final puede interpretarse como una pausa dentro de un conflicto mucho más grande. Los vampiros sobreviven, Selene consigue una posición de liderazgo y permanece protegida, pero el mundo de Underworld continúa siendo peligroso. Uno de los detalles más interesantes es que Selene ya no necesita esconderse de la misma manera que antes. Durante gran parte de la película, ella es una fugitiva. Los diferentes grupos quieren encontrarla, capturarla o matarla.
Al final, la situación se invierte. Ahora los vampiros la reconocen como una figura importante. Esta inversión de su posición es fundamental para el desarrollo del personaje. Selene comenzó la saga como una guerrera que seguía las órdenes del mundo vampírico porque creía que los licántropos eran los enemigos responsables de la muerte de su familia. Con el paso de las películas descubrió que la historia era mucho más complicada. En Blood Wars, Selene ya ha aprendido a cuestionar las estructuras de poder. No acepta ciegamente las órdenes de los vampiros y toma sus propias decisiones. Su evolución culmina cuando obtiene un lugar dentro del Consejo. Ahora puede participar directamente en las decisiones que afectan al futuro de su especie. También es importante la relación entre Selene y su hija. La maternidad se convirtió en una de las partes centrales de la evolución de Selene a lo largo de la franquicia. En las primeras películas, su identidad estaba principalmente definida por su trabajo como guerrera. Después de convertirse en madre, sus decisiones están motivadas cada vez más por la necesidad de proteger a Id. En el final de Blood Wars, esa motivación sigue presente. Selene no lucha simplemente por una causa política. Lucha porque sabe que la existencia de Id puede ser utilizada por ambos bandos. La supervivencia de su hija representa para ella una prioridad absoluta. La muerte de Marius también tiene un significado personal. Él había convertido a Id en un objetivo y estaba dispuesto a utilizarla para fortalecer a los licántropos. Al derrotarlo, Selene no solamente salva a los vampiros, sino que evita que su hija sea utilizada como instrumento de guerra. El final también refuerza la idea de que el poder puede cambiar rápidamente de manos. Marius parecía tener una ventaja enorme y había conseguido unir a numerosos licántropos. Sin embargo, su derrota demuestra que las alianzas basadas únicamente en la fuerza pueden desaparecer cuando su líder cae. Desde el punto de vista visual, el desenlace utiliza el estilo oscuro característico de Underworld. Los tonos fríos, los escenarios nocturnos y la iluminación azulada ayudan a crear una atmósfera gótica. La acción combina armas modernas con poderes sobrenaturales, una de las características más reconocibles de la franquicia. La resolución de la película no debe entenderse simplemente como Selene derrota al villano y todo termina. En realidad, el final abre nuevas posibilidades. Selene obtiene una nueva posición, Id continúa siendo una figura importante y la guerra entre las especies queda lejos de estar completamente resuelta. También hay una evolución en la relación entre los vampiros y Selene. Al principio, las estructuras de poder vampíricas venían a menudo a Selene como una herramienta. Ella era una guerrera útil para combatir a los licántropos. Al final de Blood Wars, su situación es diferente. Ahora tiene autoridad y puede influir directamente en las decisiones del Consejo. Esto también puede verse como una recompensa por todo lo que ha sufrido. Selene perdió a personas importantes, fue perseguida por sus propios aliados y tuvo que luchar repetidamente para proteger a su familia. Su incorporación al Consejo simboliza el reconocimiento de todo ese sacrificio. Sin embargo, el final no presenta a Selene como una gobernante absoluta. Sigue siendo una guerrera y una figura independiente. Su nueva posición política simplemente añade otra dimensión a su personaje. Puede luchar físicamente cuando es necesario, pero ahora también tiene la posibilidad de influir en el futuro de los vampiros mediante decisiones políticas. La supervivencia de Id es quizá el elemento más importante para la continuidad de la historia. Mientras ella exista, habrá personajes interesados en encontrarla debido a su naturaleza híbrida. Su sangre puede representar una posibilidad de evolución para vampiros y licántropos, y eso significa que probablemente seguirá siendo una pieza central en cualquier conflicto futuro. En términos temáticos, el final de Blood Wars habla sobre la evolución. Selene evoluciona físicamente gracias a la sangre vampírica, políticamente al entrar en el Consejo y emocionalmente al asumir plenamente su papel como madre. Eve representa una evolución todavía mayor porque nació como una mezcla de dos especies que durante siglos se consideraron enemigas. Por eso, el final puede interpretarse como una señal de que el antiguo orden está desapareciendo.
La guerra entre vampiros y licántropos continúa, pero personajes como Selene y Eve demuestran que las fronteras entre ambas especies ya no son tan simples. En conclusión, el final de Underworld, Blood Wars tiene 3 consecuencias principales. Primero, Selene derrota y mata a Marius, evitando que los licántropos obtengan la sangre de Eve y obtengan una ventaja decisiva. Segundo, Selene es reconocida por los vampiros y se convierte en miembro del Consejo, pasando de ser una fugitiva a una figura de autoridad. Y tercero, Eve sobrevive, dejando abierta la posibilidad de que su naturaleza híbrida continúe siendo fundamental para el futuro de la saga. El desenlace, por tanto, no representa el final definitivo de la guerra entre vampiros y licántropos. Es más bien un nuevo comienzo. Selene ha conseguido superar a uno de sus enemigos más peligrosos y ha alcanzado una posición que le permite participar en el futuro de su especie. Pero mientras Ed continúe existiendo y la división entre vampiros y licántropos siga presente, el conflicto todavía tiene posibilidades de regresar. La última etapa de la película muestra precisamente esa transformación. Selene ya no es solamente la cazadora que aparece en las primeras entregas. Ahora es una guerrera evolucionada, madre y líder potencial. Su victoria sobre Marius demuestra su poder, mientras que su incorporación al Consejo demuestra que finalmente ha conseguido algo que había estado ausente durante gran parte de su vida, un lugar reconocido dentro del mundo que estaba intentando proteger. A diferencia de una película en la que la música simplemente acompaña las imágenes, aquí el sonido tiene una función especialmente importante: construir tensión, reforzar las escenas de acción, diferenciar a los personajes y mantener esa sensación constante de peligro que caracteriza al universo de Underworld. Michael Wandmacher asumió la composición después del trabajo de compositores anteriores de la franquicia, especialmente Paul Hasliner. Esto significaba que tenía que encontrar un sonido propio para Blood Wars, pero al mismo tiempo debía respetar la identidad musical que el público ya asociaba con la saga. Su solución fue crear un score predominantemente oscuro, orquestal y agresivo, en el que la percusión, las cuerdas, las texturas electrónicas y los cambios de intensidad tienen una función narrativa muy importante. Wandmacher es un compositor estadounidense nacido en Minneapolis y ha trabajado en cine, televisión y videojuegos. Su trayectoria está particularmente relacionada con el cine de terror, acción y suspense. Entre sus trabajos aparecen películas como Piranha 3D, My Bloody Valentine, Drive Angry y otras producciones de género. También ha trabajado en televisión y videojuegos. Esa experiencia resulta especialmente apropiada para Underworld, Blood Wars, porque la película combina terror, fantasía oscura, acción y elementos sobrenaturales. Una característica interesante de Wandmacher es que tiene experiencia tocando diferentes instrumentos. Ha trabajado principalmente con instrumentos de cuerda, pero también ha tocado guitarra, cello, bajo, piano y percusión. Esta versatilidad ayuda a comprender por qué su música para Blood Wars combina una sensación orquestal con elementos rítmicos y texturales muy marcados. El compositor no utiliza la orquesta únicamente para crear melodías, también la utiliza como una herramienta para generar movimiento, tensión y violencia. La película necesitaba una identidad musical que correspondiera al mundo de Selene. Underworld siempre ha tenido una estética nocturna, gótica y fría, y Blood Wars mantiene esa tradición. La música evita generalmente una sensación demasiado luminosa o triunfal. Incluso cuando los protagonistas consiguen una victoria temporal, existe una sensación de amenaza que permanece en segundo plano. El score original fue publicado por Lakeshore Records y contiene 23 pistas con una duración aproximada de 1 hora. El álbum fue lanzado digitalmente el 6 de enero de 2017 y posteriormente apareció en CD. La edición incluye principalmente la música original de Wandmacher, aunque también incorpora algunas piezas y canciones adicionales. La primera pista, What Came Before, tiene una función especialmente apropiada para una película que pertenece a una franquicia ya establecida. El propio título sugiere una conexión con acontecimientos anteriores. Musicalmente,
Este tipo de pieza sirve para introducir al espectador en el ambiente de la película y recordar que la historia de Selene forma parte de un conflicto mucho más antiguo. Después aparece Selene is Found, una pieza asociada directamente con la protagonista. Selene es el centro emocional y narrativo de la película, por lo que su presencia necesita una identidad musical reconocible. Wandmacher no convierte necesariamente el tema de Selene en una melodía heroica tradicional. En lugar de eso, su música mantiene una sensación de peligro, reflejando que la protagonista continúa siendo perseguida. La música de Selene tiene que representar dos características aparentemente contradictorias. Por un lado, es una guerrera extremadamente poderosa y experimentada. Por otro, está constantemente amenazada y emocionalmente aislada. La música refleja ambas características mediante una combinación de fuerza y oscuridad. No estamos ante una heroína tradicional de una película de aventuras. Selene pertenece a un universo mucho más sombrío. La pista Thomas Rads está relacionada con otro personaje importante de la película. Thomas representa una conexión diferente dentro del mundo vampírico. La música asociada a su llegada ayuda a introducirlo sin romper completamente la atmósfera general. Wandmacher utiliza cambios de instrumentación y ritmo para diferenciar los momentos narrativos. Una de las pistas más interesantes es Marius, dedicada al principal líder licántropo de la película. Marius es una amenaza física y política para Selene y para los vampiros. Por eso, su presencia necesita una música que comunique poder. La composición no tiene que decir literalmente que Marius es peligroso. Los graves, la percusión y las texturas oscuras permiten que el espectador perciba esa amenaza incluso antes de que el personaje actúe. La música de los villanos en Blood Wars es especialmente importante porque la película tiene varios conflictos internos. Selene no solamente debe enfrentarse a los licántropos, sino también a enemigos dentro de la propia sociedad vampírica. El score utiliza diferentes intensidades para transmitir que el peligro puede venir de cualquier dirección. Clemency representa un cambio de energía. Una de las virtudes del score es que no intenta mantener el volumen máximo durante toda la película. Si toda la música fuera agresiva y ruidosa, las escenas de acción perderían impacto. Por eso Wandmacher alterna momentos intensos con pasajes más contenidos. Este principio es fundamental en la composición cinematográfica. El silencio o una música de baja intensidad pueden ser tan importantes como una gran orquesta. Cuando el compositor reduce la cantidad de elementos sonoros, el espectador tiene la sensación de que algo puede ocurrir en cualquier momento. Lockdown es otra pieza relacionada con la tensión y el peligro. El propio concepto de confinamiento se adapta perfectamente al estilo de la película. Las texturas musicales pueden crear una sensación de espacio cerrado, amenaza y urgencia. En escenas de este tipo, la música funciona casi como un reloj, mantiene al público consciente de que el tiempo es limitado. Después aparece Nixade, cuyo título encaja perfectamente con la estética de Underworld. La oscuridad no es simplemente un elemento visual de la franquicia, es también un elemento musical. Wandmacher utiliza registros graves y colores sonoros oscuros para crear una sensación de mundo nocturno. Uno de los aspectos más destacados del trabajo del compositor aparece en las secuencias de acción. Wandmacher explicó que las escenas de acción de Underworld suelen ser bastante largas y que, para componerlas, primero necesitaba estudiar su estructura. El compositor analizaba cómo se alternaban las batallas, los planos generales, los enfrentamientos cercanos y los momentos de diálogo. Después construía la música alrededor de esos puntos narrativos. Esta forma de trabajar es muy importante. Una escena de acción cinematográfica no consiste simplemente en poner música rápida durante varios minutos. La intensidad debe subir y bajar según lo que ocurre en pantalla. Si un personaje está a punto de perder una pelea, la música puede reducirse. Cuando recupera la ventaja, la orquesta puede aumentar nuevamente. Wandmacher describió también el uso de un elemento rítmico que funciona como una especie de motor. Ese motor puede comenzar en las cuerdas o en la percusión y posteriormente recibir capas adicionales de instrumentos.
Esta técnica es perfecta para Blood Wars porque permite que la música evolucione junto con la acción. La pista David Rescues Selene es un buen ejemplo de música asociada a una situación concreta. El rescate requiere tensión, pero también necesita transmitir movimiento y esperanza. Wandmacher puede comenzar con elementos más contenidos y aumentar progresivamente la intensidad a medida que la escena avanza. The Track tiene una función diferente. El título indica un desplazamiento o viaje y, por lo tanto, la música necesita transmitir movimiento sin utilizar necesariamente la misma agresividad que una batalla. La pieza contribuye a que el espectador sienta que los personajes están avanzando hacia un lugar importante. Una de las características más interesantes del score es la presencia del Nordic Coven, reflejada en la pista de Nordic Coven. La música ayuda a diferenciar este grupo del resto de los personajes. En una película con diferentes clanes y facciones, la identidad sonora puede ser una herramienta muy útil para crear una separación entre los distintos grupos. La pista All I Want Is For Blood representa una de las ideas centrales del conflicto, la obsesión con la sangre de Eve. En el universo de Underworld, la sangre no es simplemente un elemento físico, representa poder, herencia y evolución. La música ayuda a convertir esa búsqueda en una amenaza permanente. Valesa introduce otra variación dentro del score. La existencia de pistas con nombres de personajes demuestra que Wandmacher construyó la banda sonora pensando en diferentes componentes narrativos. No todas las piezas tienen que funcionar como grandes temas independientes, algunas están diseñadas para acompañar determinados momentos de la historia. La pista Powered es especialmente apropiada para una película en la que los personajes buscan constantemente aumentar o demostrar su poder. Selene, Marius y los líderes vampiros representan diferentes formas de autoridad. La música puede reflejar ese poder mediante registros graves, percusión intensa y capas orquestales. She Belongs to the Sacred World introduce una dimensión más mística. Esta pieza se relaciona con la mitología interna de la película y con la importancia especial que tienen ciertos personajes dentro del universo sobrenatural. Aquí la música no necesita ser puramente agresiva, debe transmitir misterio y una sensación casi ritual. La tensión política entre los vampiros aparece reflejada en Samara Confronts Alexia. Esta pista acompaña un conflicto que no depende exclusivamente de la acción física. En Blood Wars, las traiciones y luchas de poder dentro del clan vampírico son tan importantes como las batallas contra los licántropos. La música puede hacer que una conversación parezca peligrosa incluso cuando los personajes están simplemente hablando. Un buen score de suspense no necesita explosiones para generar tensión. Puede utilizar notas largas, disonancias, graves y pequeñas variaciones rítmicas para sugerir que existe una amenaza escondida. The True Elder continúa esa dimensión mitológica. Los vampiros de Underworld tienen una historia compleja y estructuras de poder antiguas. La música ayuda a transmitir la sensación de que el conflicto actual es solamente una parte de una historia mucho más grande. Cuando llega Lycan's Attack, el score entra nuevamente en una fase de acción. Aquí la percusión y el ritmo tienen una función fundamental. La música necesita acompañar ataques rápidos y cambios constantes de perspectiva. Wandmacher utiliza precisamente esa idea de capas para hacer que la música crezca junto con la intensidad de las imágenes. La pista Sunlight constituye uno de los cambios más interesantes. En un universo caracterizado por la noche, la luz del sol tiene un significado especial. Además, esta pieza cuenta con la participación de Lisbeth Scott, lo que añade una dimensión vocal al score. La inclusión de una voz humana modifica el color de la banda sonora y crea un contraste con las partes predominantemente instrumentales. Después aparece I Killed You Once, una pieza cuyo propio título conecta con el pasado y con la relación entre los personajes. La música de esta parte tiene una carga emocional diferente. No se trata solamente de acción, existe también una sensación de memoria, pérdida y enfrentamiento personal. El tramo final está representado por Duos of Destiny y Fate. Estas piezas acompañan la parte más importante de la confrontación.
Underworld, Blood Wars es la quinta entrega de la conocida franquicia de acción, terror y fantasía protagonizada por Selene, una guerrera vampira atrapada en una guerra histórica entre vampiros y licántropos. La película fue estrenada en 2016 y representa una continuación directa de los acontecimientos de las películas anteriores. Detrás de esta entrega se encuentra un equipo creativo que tuvo que mantener la identidad visual y narrativa de una saga ya establecida, pero al mismo tiempo introducir nuevos personajes, nuevas alianzas y una nueva etapa en la historia de Selene. La directora de Underworld, Blood Wars es Anna Forster, cineasta alemana que llegó al proyecto con una experiencia especialmente relacionada con la fotografía, la televisión y las producciones de acción. Su participación es interesante porque antes de dirigir esta película había trabajado ampliamente como directora de fotografía y posteriormente como directora en televisión. Esta experiencia visual fue muy útil para una película como Blood Wars, donde la iluminación, los colores, la composición y las escenas de acción tienen una importancia enorme. Anna Forster nació en Alemania y desarrolló su carrera cinematográfica en Europa antes de trabajar en producciones internacionales. Su experiencia como directora de fotografía le permitió desarrollar una sensibilidad muy particular hacia la imagen. En una película como Underworld, donde predominan los escenarios oscuros, los tonos azules y grises, la nieve, la noche y las escenas de combate, esa experiencia resulta especialmente valiosa. Antes de llegar a Blood Wars, Forster había trabajado en diferentes proyectos relacionados con la acción y el género fantástico. Su experiencia detrás de la cámara le permitió comprender cómo utilizar la luz y el movimiento para construir una escena. En Blood Wars, esto se nota especialmente en las secuencias nocturnas y en las grandes batallas entre vampiros y licántropos. Una de las principales dificultades para la directora era mantener la identidad visual de la franquicia. Underworld había desarrollado desde su primera película una estética muy reconocible. Las ciudades nocturnas, los interiores oscuros, la iluminación azulada, los abrigos negros, las armas de fuego y la arquitectura gótica forman parte del lenguaje visual de la saga. Forster tenía que respetar esos elementos sin hacer que la película pareciera una simple repetición de las anteriores. Su trabajo consiste precisamente en encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación. Selene continúa siendo visualmente reconocible, pero el mundo que la rodea cambia. En Blood Wars aparecen nuevos escenarios, especialmente el territorio asociado con los licántropos y el misterioso aquelarre nórdico de vampiros. Estos espacios permiten ampliar la escala de la franquicia. La presencia de la nieve es especialmente importante. La película utiliza paisajes helados para diferenciarse de otras entregas. Los escenarios blancos y fríos crean un contraste con los trajes oscuros de los personajes y con la sangre que aparece durante las batallas. Esta decisión visual también ayuda a crear una sensación de aislamiento. La dirección de Forster presta mucha atención a la iluminación. En el universo de Underworld, la luz nunca es simplemente una cuestión estética. La oscuridad ayuda a representar el mundo secreto de vampiros y licántropos. Las luces artificiales, los interiores sombríos y los paisajes nocturnos crean una atmósfera en la que parece que los personajes viven en un mundo separado del de los seres humanos. Las escenas de acción son otro elemento fundamental del trabajo de la directora. Blood Wars contiene numerosas persecuciones, tiroteos, combates cuerpo a cuerpo y transformaciones de licántropos. Forster tuvo que coordinar actores, especialistas, efectos visuales, maquillaje, armas y cámaras para crear secuencias que fueran rápidas pero también comprensibles. Selene es un personaje que depende mucho de la acción física. No es una protagonista que permanezca en segundo plano mientras otros personajes realizan el trabajo. Por eso, la dirección tenía que permitir que Kate Beckinsale, como Selene, pareciera una guerrera capaz de enfrentarse físicamente a enemigos mucho más grandes y fuertes. La cámara se mueve con frecuencia durante las escenas de combate, pero la directora también necesita mantener una cierta claridad espacial. El espectador debe saber dónde está Selene, dónde están sus enemigos y qué está ocurriendo en cada momento.
En una película llena de criaturas sobrenaturales, esto es especialmente importante porque demasiados movimientos de cámara podrían hacer que la acción se volviera difícil de seguir. Forster también utiliza el contraste entre momentos de acción y momentos más silenciosos. Una película de este género necesita descansar entre las grandes batallas. Las escenas tranquilas permiten desarrollar la historia, presentar personajes y aumentar la tensión antes de la siguiente explosión de violencia. En cuanto al guión, Underworld, Blood Wars fue escrita por Corey Goodman, Cal Ward y Anna Forster, a partir de personajes creados por Len Wiseman, Danny McBride y Kevin Gravio. La participación de varios escritores refleja la complejidad de continuar una franquicia que ya contaba con una mitología bastante amplia. Corey Goodman tenía experiencia especialmente relacionada con el cine de acción, terror y fantasía. Antes de Blood Wars, había trabajado en proyectos que combinaban monstruos, acción y elementos sobrenaturales. Esa experiencia se adapta perfectamente a una franquicia como Underworld, donde la historia depende tanto del combate como de la mitología. Kyle Ward también estaba familiarizado con historias de acción y fantasía. Su trabajo ayudó a desarrollar la estructura narrativa de la película y a introducir nuevos elementos dentro del conflicto entre vampiros y licántropos. La participación de Anna Forster en el desarrollo del guión es igualmente interesante porque muestra cómo la directora podía involucrarse en la construcción de la historia y no únicamente en su representación visual. Esto permitió una mayor conexión entre lo que el guión necesitaba contar y la forma en que la película sería filmada. Uno de los principales objetivos de los guionistas era devolver a Selene al centro de la historia. Después de varias películas, el personaje necesitaba enfrentarse a una nueva amenaza que justificara otra aventura. La solución fue crear una situación en la que tanto los vampiros como los licántropos estuvieran interesados en encontrarla. Selene es perseguida porque posee información y capacidades que pueden cambiar el equilibrio de poder. Pero también existe una conexión con su hija Eve, cuya sangre híbrida representa una posibilidad extraordinaria para ambas especies. La introducción de Marius como líder de los licántropos permite crear un nuevo antagonista. Marius no es simplemente otro enemigo físico. Su objetivo está relacionado con la supervivencia y el futuro de los licántropos. Quiere utilizar la sangre de Eve para fortalecer a su especie y obtener una ventaja definitiva contra los vampiros. Los escritores también desarrollaron conflictos dentro de los propios vampiros. Esto es importante porque evita que la película presente una división demasiado simple entre buenos vampiros y malos licántropos. Los clanes vampíricos tienen sus propias ambiciones, traiciones y luchas de poder. Uno de los personajes centrales de esta dimensión política es Semira. Su presencia introduce una amenaza interna para Selene. Semira representa una forma de poder vampírico basada en la manipulación y la ambición. Su relación con Selene demuestra que la protagonista no puede confiar completamente ni siquiera en los miembros de su propia especie. Este aspecto del guión amplía la idea principal de la franquicia. La guerra no consiste únicamente en vampiros contra licántropos. También existen conflictos dentro de cada grupo. Los personajes tienen diferentes intereses y no siempre están unidos por una causa común. La película también introduce al aquelarre nórdico, un grupo de vampiros que vive apartado de otros clanes. Esta decisión permite ampliar la mitología. En lugar de presentar a todos los vampiros como parte de una sociedad homogénea, los escritores muestran que existen diferentes culturas y formas de organización dentro de la especie. La llegada de Selene a este grupo representa una oportunidad para obtener ayuda, pero también introduce nuevas reglas. Los personajes de este aquelarre tienen una estética y una personalidad diferente, lo que ayuda a ampliar visualmente el universo. El guión también continúa desarrollando la idea de Selene como híbrida. A lo largo de la franquicia, ella ha dejado de encajar perfectamente dentro de las categorías tradicionales. Su relación con Michael y su conexión con Eve han convertido su existencia en algo excepcional. En Blood Wars, esta evolución alcanza una nueva etapa. Selene recibe sangre que aumenta considerablemente sus poderes.
Esta transformación no solamente sirve para crear una heroína más fuerte en las escenas de acción, también simboliza la evolución de su identidad. La decisión de fortalecer a Selene tiene una función práctica dentro del guión. Los enemigos de esta película son extremadamente poderosos y la protagonista necesita una ventaja que justifique su capacidad para enfrentarse a ellos. Sin esa evolución, sería más difícil explicar cómo puede luchar contra enemigos físicamente superiores. Sin embargo, el guión no presenta a Selene como completamente invencible. Sigue sufriendo daños y enfrentándose a situaciones peligrosas. La tensión depende de que el público sienta que todavía existe la posibilidad de que pierda. Otro aspecto importante es la relación entre Selene y su hija Eve. Aunque Eve no tiene una presencia constante durante la película, su importancia está siempre presente. Los personajes hablan de ella y la buscan porque su sangre representa una posibilidad única. La ausencia relativa de Eve también ayuda a mantener un elemento de misterio. El personaje se convierte casi en una figura legendaria dentro del conflicto. Todos saben que existe y que es poderosa, pero no todos conocen exactamente dónde está. El guión utiliza esta situación para construir una búsqueda. Los licántropos quieren encontrarla, los vampiros necesitan protegerla y Selene está dispuesta a enfrentarse a cualquiera que intente utilizarla. En términos temáticos, la película continúa explorando la idea de identidad. Selene pertenece a un mundo vampírico, pero su vida está profundamente conectada con los licántropos debido a Michael y Eve. Esto hace que su posición sea diferente a la de los demás personajes. La dirección de Foerster refuerza esta idea mediante la estética. Selene suele aparecer entre espacios oscuros y fríos, visualmente separada de los grupos que la rodean. Esto transmite la sensación de que pertenece a ambos mundos y, al mismo tiempo, a ninguno completamente. El trabajo de los guionistas también se puede observar en la evolución política de Selene. Al principio, ella es una figura perseguida y desconfiada. Sin embargo, después de demostrar nuevamente su valor, termina siendo reconocida por los vampiros y obtiene un lugar dentro del consejo. Este desenlace es importante porque representa una evolución de su posición. Durante gran parte de la franquicia, Selene era una guerrera que recibía órdenes. Al final de Blood Wars, se convierte en una figura con autoridad política. La directora utiliza este cambio para cerrar la película con una sensación de transformación. Selene no solamente sobrevive a otra batalla. Su posición dentro del universo vampírico cambia de manera significativa. Desde el punto de vista visual, Foerster también tuvo que trabajar con una gran cantidad de efectos especiales y digitales. Los licántropos, las transformaciones, los poderes sobrenaturales y determinadas escenas de acción requerían una combinación de efectos prácticos y efectos visuales. Los efectos prácticos son especialmente importantes en una película de este género porque proporcionan una sensación física a los personajes y escenarios. El maquillaje, las prótesis, las armas y los elementos del vestuario ayudan a que los personajes parezcan presentes dentro del mundo real. Los efectos digitales permiten posteriormente ampliar ese trabajo. Las transformaciones de los licántropos, determinadas heridas, explosiones y elementos sobrenaturales pueden modificarse o completarse mediante CGI. Foerster, gracias a su experiencia visual, pudo trabajar con estos elementos de manera integrada. La intención no era que los efectos parecieran separados de los personajes, sino que formaran parte natural del universo. Otro aspecto importante de su dirección es el tratamiento de Kate Beckinsale. Selene es una protagonista visualmente muy definida, ropa oscura, armas, movimientos rápidos y una actitud seria. La cámara frecuentemente la presenta como una figura dominante dentro del encuadre. Esto ayuda a construir su personalidad. Selene no necesita explicar constantemente que es poderosa, la puesta en escena lo comunica. Su forma de caminar, mirar y utilizar las armas forma parte de la narrativa. El guión, por su parte, mantiene una estructura relativamente directa. Existe una amenaza, una búsqueda, diferentes traiciones y finalmente una gran confrontación.
Esta simplicidad puede considerarse una fortaleza porque permite que la acción avance rápidamente. Al mismo tiempo, algunos espectadores pueden considerar que la película depende demasiado de elementos ya conocidos de la franquicia. Vampiros, licántropos, guerras antiguas, sangre especial y conspiraciones continúan siendo los principales componentes de la historia. Sin embargo, la intención de Blood Wars no parece ser reinventar completamente la saga. Su objetivo principal es ampliar el universo y colocar a Selene en una nueva etapa. En conjunto, el trabajo de Anna Forster es especialmente importante porque combina su experiencia visual con las necesidades de una película de acción sobrenatural. Su dirección conserva la estética oscura de Underworld, pero incorpora nuevos escenarios, nuevas facciones y una escala mayor para el conflicto. Los guionistas Corey Goodman, Cal Ward y Anna Forster, por su parte, construyen una historia que continúa la mitología de Selene y Eve, presenta a Marius como una nueva amenaza y desarrolla conflictos políticos entre los vampiros. La película también demuestra que el personaje de Selene ha evolucionado considerablemente desde la primera entrega. Ya no es simplemente una guerrera que lucha contra los licántropos. Es una figura central en el futuro de ambas especies y una madre cuya relación con Ed puede cambiar el equilibrio del mundo sobrenatural. En conclusión, Underworld, Blood Wars representa una combinación de dirección visual y escritura orientada principalmente al espectáculo, la acción y la expansión de la mitología. Anna Forster aporta una estética fría, oscura y dinámica que encaja perfectamente con el universo de Underworld, mientras que Corey Goodman, Cal Ward y Anna Forster construyen una historia centrada en la persecución de Selene, la importancia de Eve, el ascenso de Marius y las luchas internas entre los vampiros. El resultado es una película que no intenta abandonar la identidad de la franquicia, sino llevarla hacia una nueva etapa. La dirección utiliza la fotografía, la iluminación y la acción para mantener el estilo característico de la saga, mientras que el guión amplía las relaciones entre vampiros y licántropos y convierte a Selene en una figura todavía más importante. En última instancia, Blood Wars funciona como una continuación de la historia de Selene, pero también como una preparación para un futuro en el que la frontera entre vampiros, licántropos e híbridos puede ser mucho más complicada que nunca. Underworld, Blood Wars llegó a los cines en un momento en el que la franquicia ya tenía una historia bastante consolidada. La película, protagonizada nuevamente por Kate Beckinsale como Selene, continuó la guerra entre vampiros y licántropos y fue dirigida por Anna Forster. Su lanzamiento internacional comenzó a finales de 2016, mientras que en Estados Unidos llegó a los cines el 6 de enero de 2017. La película tuvo un presupuesto de producción estimado en $35 millones y terminó consiguiendo aproximadamente $81 millones en todo el mundo, según los registros de taquilla más utilizados. Esto significa que recuperó más del doble de su presupuesto de producción en ingresos brutos de taquilla, aunque esa cifra no debe interpretarse como beneficio neto del estudio, porque los ingresos de los cines se reparten entre exhibidores y distribuidores y además existen gastos de marketing y distribución. La película tuvo una estrategia de estreno internacional antes de su lanzamiento estadounidense. Su primera salida comercial se produjo en Rusia y otros mercados de Europa del Este a finales de noviembre de 2016. Posteriormente fue llegando a diferentes territorios durante diciembre. Estados Unidos recibió la película en enero de 2017, una decisión que sitúa a Blood Wars en plena temporada cinematográfica de invierno. Este calendario permitió que la producción consiguiera ingresos internacionales antes de competir directamente en el mercado norteamericano. En Estados Unidos y Canadá, Underworld, Blood Wars consiguió aproximadamente $30,35 millones durante toda su carrera cinematográfica. En los mercados internacionales obtuvo alrededor de $50,74 millones, lo que llevó el total mundial a unos $81,09 millones. Por tanto, aproximadamente el 63% de su recaudación mundial procedió de fuera de Norteamérica, mientras que el mercado doméstico representó cerca del 37%.
Esta distribución es especialmente importante para comprender el rendimiento de la película, porque Underworld siempre había tenido una audiencia internacional considerable. El presupuesto de $35 millones hace que la película sea relativamente moderada en comparación con las grandes producciones de acción de Hollywood. No se trata de una superproducción de 150 o 200 millones de dólares. La franquicia tradicionalmente había trabajado con presupuestos más contenidos, utilizando una combinación de escenarios, efectos visuales, maquillaje, acción y estética estilizada para conseguir un aspecto cinematográfico considerable. Blood Wars siguió esa estrategia. En Norteamérica, la película comenzó su carrera con un estreno en aproximadamente 3.070 salas. Durante su primer fin de semana obtuvo unos $13,69 millones. Esta cifra la colocó en el cuarto puesto de la taquilla del fin de semana. Aunque consiguió una cantidad razonable para una producción de su tamaño, su debut fue inferior al de varias entregas anteriores de la saga. La diferencia con Underworld, Awakening es particularmente significativa. Awakening, estrenada en 2012, había abierto con aproximadamente $25,3 millones en Estados Unidos y Canadá y terminó superando los 62 millones en ese territorio. Blood Wars, en cambio, tuvo un debut de alrededor de 13,7 millones y terminó con unos 30,4 millones. Esto demuestra que la quinta entrega experimentó una reducción considerable en el interés del público estadounidense. El comportamiento de la película durante su segundo fin de semana también muestra que no tuvo una permanencia especialmente fuerte. En su segunda semana recaudó aproximadamente $6,2 millones, una caída importante respecto a su debut. Para la tercera semana, sus ingresos descendieron todavía más, hasta alrededor de 1,7 millones. El número de salas también disminuyó de manera significativa. Este descenso rápido es importante porque una película puede tener un estreno moderado y posteriormente mantenerse durante muchas semanas si recibe buenas recomendaciones del público. Blood Wars no siguió ese camino en Norteamérica. Su carrera comercial fue relativamente corta. El registro de taquilla muestra que llegó a su máxima distribución con 3.070 salas y que posteriormente perdió una gran cantidad de pantallas. La recepción crítica también influyó en el contexto comercial. La película no fue presentada como una gran renovación de la franquicia, sino como otra entrega de una saga que ya tenía una base de seguidores. Esto puede ser positivo para una producción de presupuesto moderado, porque reduce la necesidad de explicar completamente el universo a los espectadores habituales, pero también puede limitar el crecimiento de la audiencia. El mercado internacional fue mucho más importante para Blood Wars. Los aproximadamente $50,7 millones obtenidos fuera de Norteamérica representaron la mayor parte de la recaudación mundial. En países europeos y otros mercados internacionales, la franquicia mantenía un público interesado en la mezcla de acción, vampiros, licántropos y ciencia ficción. La película tuvo además diferentes fechas de estreno dependiendo del territorio. Rusia fue uno de los primeros mercados, mientras que otros países europeos y asiáticos la recibieron posteriormente. Este lanzamiento escalonado permitió que la película permaneciera disponible internacionalmente durante un periodo más amplio. España también formó parte de su recorrido internacional. Allí la película tuvo una recaudación cercana a $1,7 millones. Alemania consiguió alrededor de 2,2 millones y Francia algo más de 2,1 millones. Estos números muestran que, aunque ningún mercado internacional individual transformó por sí solo el resultado de la película, la suma de diferentes territorios fue fundamental para alcanzar los más de 80 millones mundiales. Una característica importante del resultado de Blood Wars es que el mercado doméstico no fue el principal responsable de su rendimiento. La proporción internacional demuestra que la franquicia tenía una identidad global. Selene, los vampiros y los licántropos podían atraer espectadores fuera de Estados Unidos incluso cuando el interés norteamericano había disminuido. Si comparamos las 5 primeras películas de la franquicia, se observa una tendencia interesante.
La película original de Underworld había recaudado alrededor de $95,7 millones a nivel mundial con un presupuesto de aproximadamente 22 millones. Underworld Evolution alcanzó unos 113,4 millones con un presupuesto de 45 millones. Rise of the Lycans llegó a aproximadamente 92,1 millones con un presupuesto de 35 millones. Awakening experimentó un salto importante hasta unos 160,4 millones con un presupuesto de 70 millones. Blood Wars, en cambio, regresó a una cifra mucho más baja, alrededor de 81 millones. Esto convierte a Blood Wars en una de las entregas de menor recaudación de la serie. Sin embargo, la comparación debe hacerse con cuidado porque cada película tuvo presupuestos, calendarios, campañas publicitarias y condiciones de mercado diferentes. Una película que recauda 81 millones con un presupuesto de 35 millones no necesariamente tiene el mismo resultado financiero que una película que recauda 81 millones después de haber costado 100 millones. En este caso, el presupuesto relativamente controlado ayudó a reducir el riesgo financiero. Si la producción hubiera costado mucho más, una recaudación mundial de 81 millones habría resultado mucho más preocupante. Pero con 35 millones de presupuesto, existía una posibilidad razonable de recuperar la inversión cinematográfica, especialmente teniendo en cuenta los ingresos posteriores procedentes del entretenimiento doméstico. Aquí entra en juego la segunda etapa comercial de la película, el home media. Después de su recorrido por las salas, Underworld, Blood Wars pasó al mercado digital y posteriormente a los formatos físicos. En Estados Unidos, la película estuvo disponible en Digital HD el 11 de abril de 2017 y posteriormente llegó a Blu-ray y DVD el 25 de abril de 2017. El lanzamiento físico estuvo a cargo de Sony Pictures Home Entertainment. La diferencia de apenas 2 semanas entre el lanzamiento digital y el lanzamiento físico refleja una estrategia habitual de la industria durante ese periodo. En 2017, las plataformas digitales ya estaban adquiriendo una importancia enorme, pero el Blu-ray y el DVD seguían siendo mercados relevantes para películas de acción y franquicias con seguidores fieles. El lanzamiento digital permitía que los espectadores que no habían visto la película en el cine pudieran comprarla o alquilarla desde casa. Esto era especialmente importante para una película con una base de fans establecida. No todos los seguidores de Underworld necesitaban acudir al cine durante el primer fin de semana. Muchos podían esperar al lanzamiento doméstico. El formato Blu-ray era particularmente apropiado para Blood Wars debido a su estilo visual. La película utiliza escenarios oscuros, efectos digitales, escenas de acción, transformaciones y una fotografía con abundantes tonos fríos. Un formato de alta definición permitía apreciar mejor estos elementos en comparación con las antiguas ediciones de definición estándar. El DVD, por otro lado, seguía siendo importante porque mantenía un precio de entrada más accesible y tenía una base de usuarios mucho mayor. Durante 2017, el mercado físico ya estaba en transición hacia el streaming, pero las grandes franquicias todavía podían vender cantidades significativas de discos. Las cifras de ventas domésticas disponibles para Norteamérica muestran que el lanzamiento físico aportó una cantidad considerable adicional. Los registros de ventas sitúan las ventas de DVD en aproximadamente $7,64 millones y las de Blu-ray en aproximadamente $7,73 millones, para un total cercano a $15,37 millones en ventas de video físico en Norteamérica. Estas cifras son interesantes porque demuestran que el rendimiento de la película no terminó cuando abandonó los cines. La película continuó generando ingresos mediante la venta de formatos domésticos. Además, esas cifras corresponden a ventas de video y no representan necesariamente todo el dinero obtenido por alquileres, compras digitales, streaming u otros acuerdos de distribución. El Blu-ray tuvo un rendimiento ligeramente superior al DVD en esos registros. Esto refleja la importancia que tenía el formato de alta definición entre los aficionados al cine de acción. Una película como Blood Wars
con una estética muy visual y numerosas escenas oscuras, podía resultar especialmente atractiva para los espectadores que querían verla con mayor calidad de imagen y sonido. El mercado doméstico también tenía una ventaja para las franquicias. Una persona que hubiera seguido las películas anteriores podía comprar Blood Wars para completar su colección. El Blu-ray tuvo un rendimiento ligeramente superior al DVD en esos registros. Esto refleja la importancia que tenía el formato de alta definición entre los aficionados al cine de acción. Una película como Blood Wars, con una estética muy visual y numerosas escenas oscuras, podía resultar especialmente atractiva para los espectadores que querían verla con mayor calidad de imagen y sonido. El mercado doméstico también tenía una ventaja para las franquicias. Una persona que hubiera seguido las películas anteriores podía comprar Blood Wars para completar su colección. Las sagas de vampiros y acción tienen una relación particularmente fuerte con los coleccionistas, porque los espectadores pueden querer tener varias películas de la misma serie en su biblioteca. El lanzamiento de Blood Wars en Home Media también permitió que la película llegara a espectadores que quizá no conocían bien la franquicia. Al estar disponible en formato digital y físico, podía descubrirse posteriormente de una manera diferente a la experiencia cinematográfica. Otro punto importante es que la película fue lanzada con una clasificación R en Estados Unidos debido a su violencia sangrienta y algunos elementos de contenido sexual. Esta clasificación limita el público potencial en comparación con una película PG-13, especialmente entre adolescentes más jóvenes. Sin embargo, también mantiene la identidad adulta de la franquicia. La violencia es una parte fundamental de Underworld, por lo que reducirla para obtener una clasificación más amplia podría haber perjudicado la identidad de la película. La estrategia consistió en mantener el tono adulto y aceptar un público potencialmente más limitado. La duración relativamente corta de la película, aproximadamente 91 minutos, también puede interpretarse como parte de una estrategia de producción eficiente. No es una película extremadamente larga y su estructura está orientada hacia la acción y el avance rápido de la historia. En términos de rentabilidad, hay que evitar afirmar simplemente que la película ganó 46 millones porque recaudó 81 millones frente a un presupuesto de 35 millones. La taquilla mundial no se convierte directamente en ingresos del estudio. Los cines conservan una parte de la venta de entradas y existen gastos adicionales relacionados con publicidad, distribución, copias, localización y otros aspectos comerciales. Por eso, la mejor manera de describir su resultado es decir que la película tuvo una recaudación mundial de aproximadamente 81,1 millones frente a un presupuesto de producción estimado de 35 millones y que posteriormente añadió ingresos mediante Home Media. Desde ese punto de vista, fue una película de presupuesto relativamente moderado que tuvo una carrera internacional más importante que su desempeño doméstico. El rendimiento de Blood Wars también debe entenderse dentro de la historia de la franquicia. La película no alcanzó el enorme resultado de Underworld, Awakening, pero tampoco fue una producción de altísimo presupuesto que necesitara cientos de millones para justificarse. Su modelo comercial dependía de controlar los costes y aprovechar una base de fans internacional. La etapa Home Media fue, por tanto, especialmente importante. El lanzamiento digital del 11 de abril de 2017 y los lanzamientos en Blu-ray y DVD del 25 de abril permitieron que la película continuara generando ingresos después de su recorrido teatral. El mercado físico norteamericano aportó más de $15 millones en ventas registradas de DVD y Blu-ray, una cantidad significativa para una película cuya taquilla doméstica había sido de unos 30 millones. Además, el lanzamiento doméstico ofreció una segunda oportunidad comercial. Una película puede tener una campaña teatral relativamente discreta y posteriormente encontrar una audiencia más estable en formato digital o físico. Esto es particularmente cierto en franquicias de género, donde el público puede descubrir la película meses o incluso años después de su estreno. En conclusión, Underworld, Blood Wars tuvo una trayectoria comercial moderada.
Con un presupuesto de unos $35 millones, consiguió aproximadamente 30,35 millones en Estados Unidos y Canadá, alrededor de 50,74 millones en mercados internacionales y aproximadamente 81,09 millones a nivel mundial. Su estreno norteamericano fue de unos 13,69 millones, una cifra inferior a la de varias películas anteriores de la franquicia. Sin embargo, la película tuvo una segunda vida importante en home media. Llegó a Digital HD el 11 de abril de 2017, seguida por Blu-ray y DVD el 25 de abril de 2017. Las ventas norteamericanas registradas de ambos formatos físicos superaron conjuntamente los $15 millones, mostrando que la película seguía teniendo una audiencia interesada después de abandonar los cines. En definitiva, Underworld Blood Wars no fue un fenómeno de taquilla comparable con las entregas más exitosas de la franquicia, pero consiguió mantener el modelo económico característico de la serie, un presupuesto controlado, una fuerte dependencia del mercado internacional y una posterior explotación en home media. Su desempeño demuestra que, para una franquicia de género como Underworld, el éxito comercial no depende exclusivamente del primer fin de semana. La combinación de taquilla internacional, ventas físicas, distribución digital y una base de seguidores establecida permitió que la película continuara teniendo valor comercial mucho después de su estreno cinematográfico. Aunque la película utiliza muchos efectos prácticos, maquillaje, armas reales, escenarios físicos y especialistas, una parte importante de lo que aparece en pantalla fue posteriormente modificada o ampliada mediante efectos visuales digitales. El objetivo no era crear un espectáculo de CGI completamente digital, sino combinar los efectos físicos con imágenes generadas por ordenador para conseguir un resultado oscuro, violento y relativamente realista dentro de las reglas del universo de Underworld. La película fue dirigida por Anna Forster y cuenta nuevamente con Kate Beckinsale como Selene. Su estética depende enormemente de una fotografía fría y oscura, con predominio de tonos azules, grises y negros. Esto supone un desafío para los efectos visuales porque trabajar con imágenes oscuras puede ocultar detalles importantes. Los artistas de VFX tuvieron que conseguir que criaturas, sangre, explosiones y transformaciones fueran visibles sin perder la atmósfera característica de la franquicia. Uno de los elementos visuales más importantes de Blood Wars son los licántropos. Desde la primera película, los hombres lobo de Underworld han sido una combinación de maquillaje, prótesis, actuación física y efectos digitales. En esta quinta entrega, las transformaciones vuelven a ser una parte fundamental del espectáculo. Cuando un personaje pasa de su forma humana a la forma de licántropo, el proceso no puede realizarse únicamente mediante maquillaje tradicional. Es necesario combinar diferentes técnicas para mostrar cómo cambia el cuerpo. La transformación de un humano en licántropo implica modificar el rostro, la mandíbula, los dientes, los ojos, las manos, el cuerpo y la postura. Los efectos digitales permiten crear cambios que serían imposibles de realizar físicamente de manera continua. Sin embargo, los elementos prácticos siguen siendo importantes porque proporcionan una base real para la iluminación y para la interacción entre los actores. Una de las técnicas más utilizadas en este tipo de escenas es la sustitución progresiva de diferentes partes del cuerpo. El actor comienza interpretando al personaje humano y, durante determinados momentos, los efectos visuales reemplazan partes de su cuerpo por versiones digitales. El rostro puede modificarse progresivamente, los dientes pueden crecer, la piel puede cambiar de textura y el cuerpo puede adquirir una anatomía más animal. El objetivo es evitar que la transformación parezca simplemente una imagen digital colocada encima del actor. Los artistas deben conseguir que la criatura parezca realmente formar parte de la escena. Para ello, el modelo CGI necesita recibir exactamente la misma iluminación que existe en el escenario. Si la luz procede de un lado, el personaje digital debe presentar sombras y reflejos coherentes con esa fuente. La iluminación es especialmente complicada en Blood Wars porque muchas escenas ocurren durante la noche. Los efectos digitales tienen que conservar suficiente detalle para que el público pueda ver la criatura, pero sin hacer que parezca demasiado brillante.
Si el licántropo estuviera perfectamente iluminado mientras todos los demás elementos permanecen casi en oscuridad, el efecto sería artificial. La piel y el pelo digital son otros aspectos importantes. Los licántropos necesitan parecer criaturas vivas, no modelos tridimensionales. Para conseguirlo, los artistas deben trabajar con diferentes capas de textura. La piel puede presentar pequeñas irregularidades, humedad, suciedad y variaciones de color. El pelo también necesita movimiento y densidad adecuados. Durante una escena de acción, el pelo de una criatura debe reaccionar al movimiento del cuerpo. Si el personaje corre, gira o recibe un golpe, el pelo no puede permanecer completamente estático. Los sistemas digitales permiten simular ese comportamiento. Además, los efectos deben respetar la dirección de la luz y la profundidad de campo utilizada por la cámara. Otro elemento importante es la sangre. Underworld, Blood Wars es una película con mucha violencia y, por lo tanto, utiliza diferentes tipos de efectos de sangre. Algunas heridas pueden realizarse con maquillaje y efectos prácticos, mientras que otras se complementan digitalmente. Las explosiones de sangre producidas durante un disparo o un golpe pueden modificarse en postproducción para aumentar su intensidad. La sangre digital también se utiliza cuando sería complicado realizar un efecto práctico de manera segura. Por ejemplo, una criatura puede sufrir una herida muy grande durante una batalla. El maquillaje puede proporcionar una base física, mientras el CGI añade partículas, sangre proyectada o modificaciones adicionales. Las armas de fuego representan otro componente importante del trabajo visual. Selene utiliza pistolas y diferentes armas durante la película. Aunque muchas armas pueden ser réplicas físicas o elementos reales utilizados bajo estrictas condiciones de seguridad, los efectos visuales pueden añadir destellos de disparo, humo, casquillos, impactos y otros detalles. Los disparos en una película de acción necesitan sincronizarse perfectamente con el sonido. Cuando Selene dispara, el flash del arma debe aparecer exactamente en el momento adecuado. El humo puede permanecer unos segundos después del disparo y las partículas pueden reaccionar al entorno. Los impactos de bala también pueden ser creados o mejorados digitalmente. Cuando una bala golpea una pared, una puerta o un vehículo, los efectos visuales pueden añadir fragmentos, polvo y pequeñas partículas. Esto hace que los disparos parezcan tener una consecuencia física. Otro aspecto importante son las explosiones. En una producción de acción, algunas explosiones pueden realizarse mediante efectos prácticos controlados, pero otras necesitan ser creadas digitalmente o ampliadas mediante CGI. El objetivo es conseguir una escala que sería demasiado peligrosa o costosa para realizar físicamente. Las explosiones digitales deben tener varias capas: fuego, humo, partículas, iluminación y residuos. El fuego tiene una dinámica diferente al humo, mientras que los fragmentos deben reaccionar al movimiento de la explosión. Además, la luz producida por el fuego debe iluminar los objetos cercanos. En Blood Wars, estos efectos son especialmente importantes durante las batallas. La película mezcla armas modernas con criaturas sobrenaturales, de modo que el espectador debe creer que ambos elementos existen simultáneamente en el mismo espacio. El CGI ambiental también tiene una función importante. No todos los efectos digitales son criaturas o explosiones. Algunas veces el CGI se utiliza para ampliar escenarios, modificar fondos o eliminar elementos modernos que podrían distraer al espectador. El mundo de Underworld necesita parecer misterioso y aislado. Los escenarios pueden ser reales, pero posteriormente se pueden ampliar digitalmente para hacer que parezcan más grandes. Un edificio puede recibir elementos adicionales, una montaña puede extenderse hacia el horizonte o un paisaje puede modificarse para aumentar la sensación de escala. Los escenarios nevados son especialmente importantes. La película utiliza paisajes fríos para diferenciarse visualmente de otras entregas. La nieve real puede utilizarse en el rodaje, pero los efectos digitales permiten añadir nieve adicional, modificar su densidad o crear partículas en el aire.
Las partículas digitales tienen una función aparentemente pequeña pero muy importante. Nieve, polvo, humo, chispas, fragmentos y gotas de sangre pueden añadirse durante la postproducción. Estos detalles ayudan a integrar los elementos digitales con los físicos. Por ejemplo, si Selene dispara contra un enemigo en un espacio cubierto de nieve, el impacto puede producir pequeñas partículas de nieve. Si el efecto se realiza únicamente con una animación del disparo, la escena puede parecer artificial. Añadir partículas que reaccionen al impacto hace que el entorno parezca físicamente conectado con la acción. El trabajo de CGI también es fundamental para los vampiros con poderes sobrenaturales. Aunque los personajes principales son interpretados físicamente por actores, determinadas habilidades pueden necesitar efectos digitales. Los movimientos extremadamente rápidos, los cambios de energía y determinadas acciones sobrenaturales pueden ser reforzados mediante postproducción. La velocidad es un elemento particularmente importante en las escenas de Selene. El personaje puede moverse de una manera que un humano normal no podría. Los efectos visuales pueden ayudar a vender esa sensación mediante desenfoques, duplicación de movimiento, ajustes de velocidad y elementos digitales. Sin embargo, no todo movimiento rápido requiere CGI. Los especialistas y actores realizan gran parte de las acciones físicamente. Los efectos visuales sirven para eliminar cables, corregir movimientos, añadir extensiones o mejorar determinadas partes de la acción. Los cables y elementos de seguridad también pueden eliminarse digitalmente. Cuando un actor realiza un salto o una maniobra peligrosa, puede estar sujeto mediante un sistema de cables. Estos cables son necesarios durante el rodaje, pero no deben aparecer en la imagen final. Los artistas de VFX los eliminan cuadro por cuadro o mediante técnicas de composición digital. La composición es probablemente una de las tareas más importantes en una película como Blood Wars. Consiste en combinar diferentes imágenes para crear una sola toma. Un fondo puede haber sido grabado en un lugar real, mientras que una criatura se añadió posteriormente. Los artistas tienen que unir ambos elementos de manera que el espectador no perciba la separación. Esto requiere igualar color, iluminación, perspectiva, enfoque y movimiento. Si la cámara se mueve durante la toma, el elemento CGI debe seguir exactamente ese movimiento. Para ello se utilizan técnicas de seguimiento de cámara o camera tracking. El tracking permite determinar cómo se mueve la cámara dentro del espacio tridimensional. Una vez calculado ese movimiento, un objeto digital puede insertarse en la escena y parecer que realmente está allí. Sin esta técnica, una criatura digital podría parecer flotando o desplazándose incorrectamente. Otro procedimiento fundamental es el match lighting, mediante el cual los artistas intentan reproducir en el modelo digital las condiciones de iluminación de la escena real. Esto incluye la dirección de la luz, su intensidad, color y dureza. En una película oscura como Blood Wars, esta tarea es especialmente importante. Las escenas pueden tener iluminación azulada y pequeñas fuentes de luz. Una criatura digital debe recibir esas mismas tonalidades para integrarse correctamente. La corrección de color también desempeña un papel enorme. La película utiliza una paleta visual fría y oscura. Los efectos digitales deben pasar por procesos de color para que no destaquen artificialmente frente a las imágenes reales. Esto puede afectar incluso a una criatura que ya parece convincente. Si el CGI tiene colores demasiado saturados o un contraste diferente, el público puede reconocer inmediatamente que se trata de un efecto digital. La corrección final permite que todos los elementos compartan una misma estética. Los ojos de los personajes sobrenaturales también pueden ser modificados mediante CGI. Los vampiros y licántropos tienen características visuales específicas, especialmente durante momentos de transformación o combate. Cambiar el color de los ojos o añadir un brillo sobrenatural puede parecer un detalle pequeño, pero contribuye considerablemente a la identidad de las criaturas. Los dientes y las garras también pueden ser digitales. En una escena cercana, el actor puede llevar prótesis físicas,
pero durante una transformación rápida puede resultar más eficiente utilizar CGI. Los efectos digitales permiten cambiar rápidamente el tamaño y la forma de estos elementos. La película también utiliza dobles digitales en determinadas situaciones. Un doble digital es una representación tridimensional de un personaje que puede utilizarse cuando realizar una acción físicamente sería demasiado complicado o peligroso. No significa que toda la escena sea CGI. Generalmente se utiliza durante una pequeña parte de la acción y se combina con imágenes reales. Esto es particularmente útil para saltos, caídas, movimientos extremos o planos en los que el personaje debe realizar una acción que supera las capacidades de un actor humano. Los efectos visuales también pueden utilizarse para eliminar errores de continuidad. Durante el rodaje, pueden aparecer objetos no deseados, cables, equipos, personas del equipo o elementos modernos que no encajan con la escena. La postproducción permite eliminarlos. En una película de gran cantidad de acción, este trabajo es especialmente importante porque muchas escenas se graban desde diferentes ángulos. Un objeto puede aparecer accidentalmente en un plano y desaparecer en otro. Los artistas digitales pueden corregir esas inconsistencias. El diseño de los licántropos es probablemente el mayor desafío visual de la película. La criatura debe parecer amenazante, pero también debe poder moverse rápidamente. Si el modelo es demasiado pesado, puede parecer lento. Si es demasiado delgado, puede perder la sensación de fuerza. Por eso, el diseño debe equilibrar anatomía animal y características humanas. Los hombros, brazos y piernas necesitan proporcionar una sensación de poder, mientras que la cara debe conservar suficientes características reconocibles para recordar al personaje humano. La animación de las criaturas también necesita atención especial. Los movimientos de un licántropo no pueden ser idénticos a los de un humano. Deben incorporar elementos animales, cambios en el centro de gravedad, movimientos de cabeza, postura más inclinada y ataques rápidos. Al mismo tiempo, la criatura tiene que interactuar con actores humanos. Si un licántropo golpea a Selene, el impacto debe producir una reacción física coherente. Para lograrlo, el rodaje puede utilizar referencias, coreografías y elementos prácticos que posteriormente se sustituyen o amplían digitalmente. Los efectos de transformación son particularmente complejos porque el espectador puede ver al personaje durante varios segundos mientras cambia. No basta con cortar de un actor a una criatura. El CGI debe mostrar una transición continua. Esto puede realizarse mediante deformaciones digitales, simulaciones de piel, cambios de volumen y animación progresiva. Los artistas pueden controlar qué parte del cuerpo cambia primero y cómo continúa la transformación. En términos generales, Blood Wars no depende de CGI para absolutamente todo. Esa es precisamente una de las características más interesantes de su producción. La película combina efectos prácticos con efectos digitales. Las armas, vestuario, maquillaje, escenarios y especialistas proporcionan una base física, mientras el CGI amplía y mejora esos elementos. Esta combinación ayuda a que la película conserve una sensación tangible. Una criatura completamente digital en todos los planos podría resultar demasiado artificial. Al combinar prótesis, maquillaje y CGI, los artistas pueden conseguir una imagen más convincente. El diseño visual también se beneficia de la fotografía de la película. Los tonos oscuros permiten ocultar algunas limitaciones del CGI y, al mismo tiempo, crean una atmósfera adecuada para la historia. La oscuridad puede convertirse en una ventaja cuando se utiliza correctamente. Sin embargo, también presenta un desafío. Si una escena es demasiado oscura, los detalles del modelo digital pueden desaparecer. Por eso, los artistas deben encontrar un equilibrio entre ocultar y mostrar. El público tiene que comprender qué está sucediendo sin que el efecto parezca demasiado evidente. La acción de Selene es otro aspecto que demuestra la colaboración entre actores, especialistas y VFX. Kate Beckinsale realiza físicamente una parte importante del trabajo, mientras que los especialistas y efectos digitales completan las acciones más peligrosas.
Los efectos visuales permiten que una escena parezca mucho más espectacular de lo que sería posible filmar directamente. Un salto puede ser ampliado, una caída puede recibir un fondo digital, un disparo puede tener una explosión adicional y una criatura puede reemplazar parcialmente a un especialista. En conclusión, los VFX y CGI de Underworld, Blood Wars están diseñados principalmente para mejorar y ampliar el mundo físico, no para reemplazarlo completamente. Las transformaciones de licántropos, las criaturas digitales, la sangre, las explosiones, los disparos, los escenarios nevados, las partículas y las habilidades sobrenaturales requieren diferentes niveles de intervención digital. El mayor desafío probablemente fue conseguir que los licántropos parecieran criaturas reales dentro del mismo espacio que Selene. Para ello fueron necesarios modelado 3D, texturas, animación, iluminación digital, composición y corrección de color. Pero la película también depende de maquillaje, prótesis, especialistas y elementos físicos, lo que permite que los efectos digitales tengan una base más convincente. El resultado final es una mezcla de acción real y efectos visuales que encaja con la identidad de Underworld. La fotografía oscura, los tonos fríos, las transformaciones violentas y las escenas de combate crean un estilo visual muy particular. El CGI permite llevar ese estilo más allá de las limitaciones físicas del rodaje, mientras los efectos prácticos mantienen una sensación tangible. Por eso, cuando se analiza Underworld, Blood Wars, no basta con fijarse solamente en las criaturas digitales. El verdadero trabajo de VFX está en la integración de todos los elementos, actores, especialistas, maquillaje, armas, sangre, nieve, iluminación, escenarios, CGI, partículas y composición. La película funciona visualmente cuando esos componentes parecen pertenecer al mismo universo. En última instancia, los efectos visuales de Blood Wars cumplen una función narrativa además de espectacular. Hacen posible mostrar la evolución de Selene, la ferocidad de los licántropos y la naturaleza sobrenatural de la guerra. Sin el trabajo combinado de efectos prácticos y digitales, el universo de la película perdería buena parte de su impacto. El CGI no es simplemente decoración, es una herramienta fundamental para convertir la mitología de vampiros y licántropos en imágenes capaces de funcionar dentro de una película de acción moderna. La actriz más importante de la película es Kate Beckinsale, quien interpreta a Selene. Beckinsale es prácticamente el rostro de la saga Underworld, porque su personaje ha aparecido como protagonista desde la primera película. En Blood Wars, su interpretación vuelve a combinar acción física, dramatismo y una personalidad fría y determinada. Selene no es una heroína convencional, es una guerrera vampira que ha pasado gran parte de su vida combatiendo a los licántropos y que, después de numerosas traiciones, tiene dificultades para confiar incluso en los miembros de su propia especie. El trabajo de Beckinsale consiste principalmente en transmitir esa personalidad mediante gestos contenidos y una interpretación muy física. Selene habla poco en comparación con protagonistas de otras películas de acción, por lo que la actriz necesita comunicar emociones mediante la mirada, la postura y la manera de reaccionar ante los acontecimientos. La pérdida, la desconfianza y el deseo de proteger a su hija están presentes incluso cuando Selene está participando en una escena de combate. Una de las características más reconocibles de Beckinsale en esta película es su trabajo en las escenas de acción. Selene utiliza armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo y realiza diferentes movimientos acrobáticos. La actriz y el equipo de especialistas tuvieron que coordinar cuidadosamente estas escenas. El resultado busca que Selene parezca una guerrera experimentada, no simplemente una protagonista que depende de los demás personajes para sobrevivir. Además, Beckinsale tiene que interpretar la transformación de Selene en una figura todavía más poderosa. Después de recibir una nueva dosis de sangre especial, sus capacidades aumentan considerablemente. Esto modifica la forma en que el personaje se enfrenta a sus enemigos. La actriz debe representar esa evolución sin convertir a Selene en alguien completamente diferente. Sigue siendo la misma persona, pero ahora tiene un nivel de poder mayor. Theo James interpreta a David,
uno de los personajes más importantes de la película. David ya había aparecido en Underworld, Awakening, y en Blood Wars adquiere una participación mucho más importante. Su personaje pertenece al mundo vampírico, pero también mantiene una relación cercana con Selene y se convierte en uno de sus aliados fundamentales. El trabajo de Theo James consiste en presentar a David como un personaje que combina nobleza, valentía y cierta vulnerabilidad. David no tiene exactamente la misma experiencia que Selene, pero está dispuesto a enfrentarse a los peligros que aparecen delante de él. Su relación con ella proporciona una dimensión emocional que ayuda a que la película no sea únicamente una sucesión de batallas. James también tiene que desenvolverse dentro del estilo de acción de la franquicia. David participa en combates y utiliza armas, pero su personalidad es algo diferente a la de Selene. Mientras Selene está marcada por años de guerra y traición, David conserva una actitud algo más abierta hacia las relaciones personales. Esa diferencia crea una dinámica interesante entre los dos personajes. La interpretación de Theo James también se vuelve importante hacia el final de la película, cuando David ocupa una posición de mayor importancia dentro de la sociedad vampírica. Su evolución sirve para preparar la posibilidad de que se convierta en una figura central del futuro de este mundo. Uno de los nuevos antagonistas principales es Marius, interpretado por Tobias Menzies.